Eh, Muy buenas tardes, un saludo con todos. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis crítico del libro del autor Juan Martínez Alier, del libro Ecologismo de los Pobres, Conflictos Ambientales y Lenguaje de Valoración. Quienes estamos participando en este trabajo grupal somos Mariole Canchari, Aileen Milagros, Isabela Cutipa quien habla e Isaac Alejo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En esta primera lectura se habla sobre las tres corrientes del ecologismo, el cual está el culto de la vida silvestre, ¿no? En que habla acerca de lo que viene a ser la defensa de la naturaleza, ¿no? Se entiende como el amor que se tiene a los bosques, a los ríos, ¿no? Se tiene un culto, ¿no? Y se opone a lo que viene a ser el crecimiento económico, ¿no? Por lo que en el subsiguiente se va a contraponer con la otra corriente, quizás. Y esto es porque surge también el amor al tema de los paisajes, también se aprecia lo que es el sacrilegio que se tienen las comunidades indígenas nativas, ¿no? Al tema, a la vida silvestre, a los bosques, a los ríos. Un siguiente punto está el ecologismo de la ecoeficiencia, que esta viene a ser una segunda corriente en el cual se preocupa, ¿no? También por los temas ambientales, pero asimismo también se preocupa por el tema del crecimiento económico, ¿no? Abarca lo que viene a ser a la industria agrícola, urbana, ¿no? E industrial también. Entonces, esta corriente centra su interés en el impacto ambiental, ¿no? Que genera el crecimiento económico, ¿no? También al tema de la naturaleza la denomina como recurso natural o como capital natural, ¿no? Algunos pilares de este tema de la ecoeficiencia, ¿no? La cual aplica esta corriente viene a ser el tema del pilar económico, ¿no? Porque hablamos de que se preocupa por el crecimiento económico, habla del tema de los impuestos, de los máximos permisibles en el que se dan los mercados y en el tema del pilar tecnológico que también es importante porque habla del incentivo progreso tecnológico, ¿no? Que se lleva para poder ahorrar energía, materiales y esas características, ¿no? Esta segunda corriente, ¿no? Entiende a la naturaleza desde una perspectiva del crecimiento económico. Una tercera corriente y ya la última, que es la más importante, ¿no? Porque es la que también se habla, es la que lleva el nombre del libro, que es la justicia ambiental y el ecologismo de los pobres, aparece como una contraposición a estas dos corrientes descritas, ¿no? Más que una corriente, habla de ser de un movimiento social, de un movimiento en aras, perdón, de lo que viene a ser la justicia ambiental, ¿no? Nos habla sobre el crecimiento económico, entiende el crecimiento económico como generador de grandes impactos ambientales, ¿no? El desplazamiento geográfico de los recursos, los residuos sólidos, entre otras cosas, ¿no? Entonces tiene más que todo un panorama realista con respecto a los sujetos que realmente se encuentran amenazados con respecto al crecimiento económico, ¿no? Las consecuencias. ¿No? Entonces, nos habla de estos sujetos, ¿no? Que no se incluyen, digamos, cuando hablamos del tema de las futuras generaciones, ¿no? Quizás existe más la preocupación por el tema de preservar la naturaleza para el tema de las futuras generaciones, pero no se preocupa por estos sujetos que viven en esta actualidad, ¿no? En el cual, pues, se está vulnerando sus derechos fundamentales, ¿no? No son incluidos, digamos que son los más violentados, ¿no? Entonces, esta corriente exige lo que viene a ser una justicia social, ¿no? Contemporánea, porque es actual, ¿no? Y respetar, ¿no? Los saberes ancestrales que tienen estas comunidades. Luego, una segunda lectura, que es la siguiente diapositiva, por favor, que habla acerca de la economía ecológica, ¿no? Que tener en cuenta la naturaleza. Algunos apuntes importantes acerca de lo que viene a ser la economía ecológica, ¿no? Este concepto de economía ecológica aparece como una disciplina a fines de los siglos 80, ¿no? Integra una simbiosis en el tema entre la economía y el ambiente, se complementa, ¿no? Tiene como eje central lo que viene a ser la contribución al desarrollo de soluciones a los problemas ambientales, como es el caso de lo que se toca a lo largo de la lectura, que viene a ser la insustentabilidad, ¿no? Aplica los instrumentos de políticas ambientales, ¿no? Y tiene como principio rector lo que viene a ser el principio precautorio. Entonces, algunos apuntes de de esta lectura, nos habla acerca de que no hay producción sin distribución,
¿no? Por ejemplo, en este tema refiere a que hay que hacer una reflexión, que antes de hablar del tema de distribución hay que hablar de lo que viene a ser la distribución ecológica, ¿no? Entonces, esta distribución ecológica parte de lo que es de una toma de decisión sobre la producción, sobre los recursos, sobre los excesos que se logran usar, ¿no? Sobre los desechos que generan esta producción, ¿no? Antes de hablar de este tema de distribución. Entonces, se hace lo que es un análisis sobre esa etapa de producción, sobre la huella ambiental que ésta genera, ¿no? Y también sobre el ciclo de vida, ¿no? Que tiene este producto que tiene esto que se trata de generar. Entonces, la distribución ecológica propone hacer una reflexión sobre estos desechos que ocasionan, ¿no? A lo largo del ciclo de vida de cada producto, ¿no? Entonces, señala que quizás se puede optar por añadir lo que viene a ser un costo, ¿no? De vida a este producto, ¿no? Entonces, generar una reflexión en el consumo. Un tercer punto está sobre la disputa sobre el sistema de valoración, que yo también considero que es bastante importante mencionar, ¿no? Entendemos el sistema de valoración, de acuerdo al autor, como aquello que es utilizado para poder otorgarle un valor al momento de hacer una evaluación, ¿no? Con temas relacionados a la naturaleza. Por ejemplo, se pone el caso del vertedero de basura. Nos habla acerca de que tenemos tres lugares diferentes, uno que no genera mucha producción económica, otro que sí, y otro que digamos que relativamente tiene temas ligados ambientales, como viene a ser el tema de la loma, no genera mucha producción, pero tiene un valor paisajístico, entre comillas. En cambio hay otro que tiene un bastante valor paisajístico, pero como no genera crecimiento económico, no lo podemos considerar como algo que tenga valor porque no tiene un significado económico, ¿no? Aparece lo que viene a ser una escala de jerarquía. Entonces, lo que propone el autor es hacer una reevaluación de este sistema de valoración, ¿no? De no caer en temas económicos para poder revalorar, ¿no? Entonces, aparecen dos formas de evaluar estos sistemas de valoración. El primero nos dice así: la sustentabilidad es débil, ¿no? Cuando implica una comparabilidad fuerte de los valores. Cuando hablamos de comparabilidad fuerte, queremos decir que ya le hemos puesto un costo-beneficio, ¿no? Un tema de prioridad económica, ¿no? Por lo que aparece un tema de jerarquía monetaria. Entonces diríamos que la sustentabilidad es débil cuando implica, nuevamente, ¿no? Comparar fuertemente de valores. Entonces, hablamos que la sustentabilidad es fuerte cuando implica una comparabilidad débil de valores. Esta comparabilidad débil de valores se refiere a lo que viene a ser a la evaluación multicriterial, que refiere, ¿no? A la aceptación de diversos fundamentos, de diversos criterios, de diversos factores, ¿no? Que puedan hacer sopesar sin tener esta necesidad de aplicar temas económicos, temas de crecimiento económico, ¿no? Aplicar más que todo lo que viene a ser el tema de la sacrabilidad, el tema del cuidado ambiental, el tema de internalizar, ¿no? El valor intrínseco que tiene cada elemento, ¿no? Y el impacto que puede generar. Luego, en la tercera lectura, que está en la siguiente diapositiva, por favor, están los índices de insustentabilidad y el neomalthusianismo, ¿no? El cual, en resumen, ¿no? Los puntos más importantes, a mi parecer, vienen a ser el tema del ecoespacio y la huella ecológica, ¿no? En el que, por ejemplo, ¿no? El tema del ecoespacio y la huella ecológica nos da a pensar, ¿no? Nos cuestionamos sobre los impactos ambientales que generan, ¿no? Los altos índices demográficos, ¿no? Hablamos en tema de sustentabilidad, ¿no? Debemos identificar también, ¿no? Cuáles son los tipos de suelo que el ser humano impacta con respecto a su existencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primero, ¿no? La tierra utilizada para la agricultura. Es el primer impacto sobre el suelo que ocasiona el hombre. Un segundo impacto sobre el suelo viene a ser sobre el tema de la reproducción, la producción de energía, ¿no? Como ponen el ejemplo de la red de biomasa. Un tercer impacto sobre el suelo viene a ser sobre los grandes números de hectáreas que se utilizan, ¿no? Para el transporte del hombre. Un cuarto punto también es la tierra utilizada, ¿no? Para la producción de madera y de diversos productos que utiliza el hombre, ¿no? Entonces ahí es generar, cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál es el espacio que ocupa el hombre, ¿no? Y cuál es la huella ambiental que deja.
Otro punto que también es importante es el uso de los materiales, que nos habla nuevamente, como en la lectura anterior nos mencionaba, ¿no? Para poder generar un producto no debemos solamente enfocarnos en el tema de qué tan sostenible es ese producto al momento de ser reciclado, ¿no? Sino también de los insumos que se logran usar, ¿no? Para poder generar esto, ¿no? Entonces sería bueno analizar si estos insumos aplicados, ¿no? El uso de estos materiales, ¿no? Tienen también que ser aplicados, ¿no? Un costo, ¿no? Por el ciclo de vida, ¿no? Que genera este producto, ¿no? Entonces también otro punto importante también para resaltar es la desmaterialización del consumo, ¿no? El autor habla acerca de aplicar los principios de compensación y de sustitución al tema del consumo. Eh, no siempre hablar del tema de consumir, sino también de hablar de los satisfactores que resultan más importantes, ¿no? No siempre cuestionarnos por qué tenemos siempre el efecto de estar generando diferentes servicios, ¿no? Cuando el tema principal está en el consumo de la reducción de industrias quizás, ¿no? Y no en la expansión del tema de servicios porque genera más consumo, ¿no? Un último punto importante para ya poder finalizar mi exposición, creo que es importante abordar nuevamente con los temas demográficos, ¿no? Y lo que menciona el autor, que es el neomalthusianismo feminista, ¿no? Que actualmente no se vive este movimiento, no es igual a no, lo que pasó en su origen, ¿no? Con el tema del debate ambiental, ¿no? Que se reflexionaba como el tema de la demografía social y poblacional, ¿no? Que relativamente este era un debate entre las antiguas feministas, únicamente se centra en temas demográficos, ¿no? Solo se vincula con temas de huella ecológica y también aparece como un exceso de poblaciones de las clases pobres y obreras. Quizás sería bueno volver a analizar este discurso, ¿no? Y retroceder a ese antiguo debate neomalthusianismo feminista. A continuación le doy el pase a mi compañero Isaac para que pueda continuar con su ponencia. Bien, vamos a comenzar. Les voy a hablar acerca de la ecología política, el estudio de los conflictos ecológicos distributivos. ¿Por qué se dan los conflictos, no? En primer lugar, nosotros al hablar de conflictos ecológicos o ambientales, vamos a ver el enfrentamiento que existe entre la economía y la ecología. El autor en una parte menciona que este conflicto no puede ser resuelto por piadosas jaculatorias como la internalización de externalidades, el desarrollo sostenible o la modernización ecológica y la ecoeficiencia, pues el ambiente está amenazado por el crecimiento de la población y el sobreconsumo, que son problemas que más adelante, en cada caso que voy a tocar, que están difíciles de nuestro alcance para poder afrontar con los temas que estamos empleando. En primer lugar, vamos a ver en esta confrontación entre la economía y la ecología eh, el caso de Japón, el caso de Ashio. Lo que pasó ahí es que todos los ecologistas recuerdan este caso porque fue el primer gran caso de desastre de contaminación. La refinería de la mina arrojaba nubes de contenido de ese sulfúrico y esto generó una contaminación en el aire, lo que afectó a los bosques y al ambiente en alrededor, ¿no? Contaminación de agua. Y el otro caso que vemos es en Perú, varios estudios sobre conflictos entre las haciendas y las comunidades, que relativamente ganó, ¿no? De acuerdo a la historia peruana, en ese tiempo ganó los campesinos y detuvieron la extensión de las haciendas en la tierra peruana, pero ahí también se veía, ¿no? Y la oposición de las costumbres, de la forma de vivir de las personas locales eh, ante la otra idea que era comenzar a depredar o usar técnicas no tradicionales que contaminaban el ambiente, ¿no? Por parte de estas empresas. Ahora vamos a ver que la contaminación en el ecologismo
cuando hablamos de contaminación, en los casos no nos centramos simplemente en la contaminación del aire o del agua, sino también presentamos eh, otros tipos de contaminación que son colaterales que son dejado incluso eh, por el vertimiento de elementos como el azogue, que es utilizado en la minería. Actualmente en, en el Perú esto se utilizaba, ¿no?, en la minería en Potosí, y actualmente gran parte de la minería informal de la Amazonía utiliza compuestos como el azufre, que contamina el río y dejan infértiles la tierra. Bien, ahora vamos a pasar al segundo punto, que sería la defensa de los manglares contra los camarones. Pasa por favor la diapositiva. En el mundo hay dos maneras de obtener camarones o de producir camarones. Uno son pescados con enormes buques por la técnica de arrastre en alta mar, y la otra es que son cultivados. Y aquí viene, ¿no?, la disputa. En, en, en un inicio, los ecologistas estaban en contra de capturar camarones por arrastre en alta mar, debido a que al atrapar ellos a esta técnica, lo que hacían era depredar con todo lo que se encontraban, y habían muerte de muchos tortugas. Entonces, la defensa ante esta técnica o ante la producción de camarones era en defensa de las tortugas, pero luego se comenzaron a idear nuevas técnicas. Aquí comienzan a a arrasar grandes extensiones de manglares, que también nosotros lo tenemos, ¿no? Los manglares mayormente se ubican cerca al trópico del Ecuador, y ahí lo podemos ver. En Sudamérica lo tienen Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, pero eso también tiene presencia en África y en Asia. Lo que se hacían era quitar desde las raíces grandes extensiones de manglares, instalar gigantescas piscinas para el cultivo de camarones. Esto lo que trae como consecuencia es que el ambiente, al no estar adecuado a este tipo de extracción o de producción, los manglares no se volvían no se vuelven, ¿no?, a retornar. Entonces lo que produce es que se pierde para siempre un ecosistema único. Y de ahí viene la protección de los defensa de los manglares, ¿no? Hay proyectos gigantescos de cultivo de camarones en el mundo. Este estudio fue hecho en el año 95, ¿no?, donde 2.607.000 toneladas, de las cuales 712.000 fueron cultivadas, y el resto era pescadas. Esta tendencia iba de manera creciente, lo que ahora podríamos, no sé, si en investigación, ver que la realidad ya habría superado incluso los camarones cultivados, porque hay mayor facilidad y en tema de costos, etcétera, ¿no? Este problema, para afrontar este problema, varios países se han unido y han declarado algunas zonas de los manglares como zonas intangibles. E incluso en África, en el delta del Rif, una empresa presentó un proyecto con una inversión, ¿no?, de más de 100.000 millones de dólares, que iba a abarcar algo de 10.000 hectáreas para el cultivo de esto, pero esto no fue aprobado, ¿no?, por la intervención de las personas en ese tiempo. Pero si va a haber una actividad de esta magnitud, quiere decir que hay un interés económico
de fondo. Entonces ahí regresamos, ¿no?, al punto central. Es eh, este enfrentamiento entre la ecología y la economía, ¿no? ¿Y cuál es el interés aquí? Estados Unidos es el principal consumidor de camarones en el mundo, y los camarones, al ser escasos en el mundo, lo que genera es que tienen un costo elevado. Por tanto, es un mercado rico de explotar, y ahí está el interés de las industrias de alimentos. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es el más extenso porque tiene dos. En la ecología de los pobres: petróleo, bosques, ríos y biopiratería. Bien, aquí vamos a empezar hablando acerca de la economía. Como todos ya sabemos, la economía es impulsada, pues, ¿no?, por la tasa de ganancias, por las inversiones, por los cambios tecnológicos, por el consumo auspicioso y o por el mismo hecho de obtener mayores bienes que nos dan mayor posición social a nosotros, mayor posición económica. Por ello, las industrias de extracción de oro, de petróleo, de madera, de energía eléctrica, encuentran una justificación para sus acciones debido a la gran demanda que tienen estos productos en el mercado actual. Vamos a hablar primero del caso del oro, ¿no? El oro es un mineral que dura mucho tiempo, pero que el stock existente en el mundo, contando también con la reserva de los bancos centrales, no parece satisfacer los deseos de la humanidad, y por ello existe, ¿no?, la presión de abrir nuevas minas de oro. El precio de oro hace que se siga, ¿no?, abriendo, porque es lucrativo abrir minerías de oro. Incluso con la baja producción, eh, esto no se detiene. Ahí podemos ver casos como los de África y los de Madre de Dios, ¿no?, donde son jornadas largas de trabajo por obtener pequeñas cantidades de oro, pero el alto costo eh, lo compensa. Entonces ahí está la compensación. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que sería la industria extractiva. Trae muchos conflictos, así es que a medida que aumenta la extracción, en este caso del petróleo y del gas, los conflictos locales se encienden. Estados Unidos ya consume la mitad de sus reservas, y ahora Estados Unidos consume más de la mitad de la energía que consume en caso de petróleo y gas, es importado. Y ahí está el interés de Estados Unidos por lograr alianzas o por buscar, ¿no?, nuevas reservas de petróleo para mantener a toda su industria y a toda la economía de Norteamérica. Se estima, ¿no?, a ver, vamos a ver. Se estima que en el mundo, en general, estamos quemando petróleo 2 o 3 veces más rápido de lo que encontramos. Por causa semejante, la frontera de extracción de petróleo ya está llegando a hábitats naturales frágiles y poniendo en peligro la salud y la supervivencia de las comunidades locales. Eh, Ahora vamos a hablar el punto acerca de las plantaciones forestales de una sola especie. Lo que está generando la alta demanda de madera, tanto para la industria de papel como la industria también de madera en sí, para la fabricación de muebles eh, y todos los usos que le damos. Lo que genera es que la, la baja producción de madera que se está dando obliga y las normativas también en distintos países para preservar los tipos de árboles obliga las empresas toman la iniciativa de sembrar un solo tipo de árbol que les dé mayor producción en un menor tiempo. Esto lo que va a generar, que es bosques de solo tipo de árbol y con destino a ser explotados económicamente. Ahora la discusión es: ¿estos bosques de un solo tipo de árbol se les puede catalogar bosques? Porque
nosotros en nuestra concepción teníamos que bosque es un lugar que va a albergar en gran cantidad de biodiversidad, ¿no? Y eso no es lo que está logrando con esta industria. Pero países de Europa sí reconocen a, a los bosques, a estas extensiones de cultivos como bosques. Ahora, hay muchos casos de conflicto social que apoyan la tesis de la existencia de un ecologismo de los pobres, es decir, el activismo de mujeres y hombres pobres amenazados por la pérdida de los recursos y servicios ambientales que necesitan para vivir. Esto es aprovechado a veces por organizaciones para defender también sus propios intereses, pero en general la tesis que plantea el libro es el ecologismo de pobres es que se parte de analizar casos específicos para explicar el problema global que es el avance de contaminación por a causa, ¿no?, de las industrias extractivas y la falta de prevención que se da. Para terminar, voy a hablar acerca de la biopiratería, ¿no? Esto significa que no solamente existe el robo de baterías, sino también la información. Hay comunidades que manejan información de algún tipo de plantas que les sirven para tratar algunas enfermedades, etcétera. Incluso hay empresas que utilizando este tipo de bioinformación y dando promesas de entregarles, ¿no?, el derecho a las comunidades, hicieron mucho dinero, pero nunca se concretó, ¿no?, este reconocimiento. Bien, voy a pasarle ahora a mi compañera Mariale Canchar para que continúe con la noticia. Muy bien, gracias Isaac. Continuando con estas ideas, voy a explicar acerca de los indicadores de insustentabilidad urbana como indicadores de conflicto social. Pasa la diapositiva, gracias. Pues bien, la primera premisa que tenemos acá es que a medida que la humanidad se vuelve cada vez más urbana y nos estamos convirtiendo en economías que consumen más y necesita más de energía. Por ende, a la larga esto deviene insustentable. Caso específico es el de los automóviles. Los automóviles van a representar una forma de crecimiento económico que hemos vivido en los últimos tiempos, un aumento exponencial de su uso y fabricación. Y esto ha favorecido la extensión de ciudades donde el ingreso medio es mayor, es cierto, pero también el consumo, también la generación de residuos es mucho mayor. Ahora, este problema no se puede resolver solo con el mero deseo de un desarrollo sustentable o esperando una modernización ecológica o una mayor ecoeficiencia, sino que el autor pretende aquí plantear el uso de indicadores, como por ejemplo el consumo de agua, la producción o medir la producción de gases contaminantes o de insumos contaminantes, así como la producción de energía, etcétera. Entonces, se observan estas tendencias y también se establecen ciertas metas que se deben implementar en determinadas políticas para lograr estas metas. Lo que se quiere con esto es controlar el flujo energético que generan las grandes ciudades y que esta traslación de cargas ambientales que se genera en un solo punto de la ciudad no se vaya solo a las periferias generándole más inconvenientes y generando mayor carga ambiental para estas zonas, ¿no? Que a la larga también resulta beneficioso y negativo para ellos. En ese sentido, pues no hay una tendencia evolutiva espontánea hacia la sustentabilidad ecológica ligada a un crecimiento de las ciudades. Es decir, no hay ciudades sustentables. Más bien es todo lo contrario, ¿no? No hay este tipo de ciudades. Pues bien, como vemos, en este primer punto sí se menciona indicadores. Muchos de ellos, si lo extrapolamos a nuestro contexto, ya los empleamos. Sin embargo, considero que una implementación de repente más acuciosa de ellos podría arrojar ciertos resultados un tanto más confiables y tratar de contrarrestar a largo plazo o a corto plazo, dependiendo de la implementación de estas, el desplazamiento de estas cargas ambientales originadas por el crecimiento de estas ciudades.
y que no se crezca inconmensurablemente sin ningún tipo de planificación o teniendo en cuenta estas cargas ambientales que se generan. Pasando a la siguiente lectura, pasemos de diapositiva, por favor, referente a la justicia ambiental en los Estados Unidos y Sudáfrica. Esta lectura resulta bastante ejemplificadora, puesto que en un primer momento explicaremos a qué nos referimos con justicia ambiental, que surgió en países como Estados Unidos y que se expandió a otros países. Sin embargo, no se ha expandido en la misma, en el mismo, digamos, en los mismos términos en los que tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos este es un movimiento organizado contra el racismo ambiental y su fundamento básico es que se contemple a todos sin excepción de raza, de género, de estatus económicos. Justamente nació en contraposición al ecologismo blanco. Entonces, lo que se quiere es contemplar problemas que atañen a todos y no solamente a un sector, incluyendo en este problema, incluyendo en la solución de esos problemas a las minorías. Pues las sociedades con determinadas características raciales y con un determinado poder adquisitivo menor en contraposición a las otras eran las más afectadas y las más expuestas a índices de contaminación. Ahora, cabe resaltar que esta visión de justicia ambiental no es la respuesta a los grandes conflictos ambientales distributivos que tenemos en el mundo. Para este análisis, pues este concepto no aplica de manera adecuada. Ahora, lo que podemos decir en cuanto al tema del racismo ambiental, y poniendo de repente ejemplos para un mayor esclarecimiento de este término, es lo que tenemos, por ejemplo, al exportar desechos tóxicos a otros países. Si bien es cierto, esto ya tiene una tendencia a la baja, pues de acuerdo con el convenio de Basilea se prohíbe este tipo de prácticas. O sea, ya no se puede exportar esos desechos tóxicos a países menos industrializados. Ahora, otro punto favorable en términos de justicia ambiental es el Superfund, aprobada en Estados Unidos, y además esta se puede interpretar como una respuesta gubernamental a los primeros pasos, a las primeras etapas de este movimiento de justicia ambiental, sobre todo en contraposición a lo que hacían las industrias del petróleo y los químicos, cuando depredaban ciertos lugares y los dejaban, vamos a utilizar el término que dice en la lectura, huérfanos. Entonces, en estos términos es donde se utiliza la justicia ambiental. Caso muy distinto es lo que pasa y aún se tiene esta tara en términos de justicia ambiental, lo generado por las plantas nucleares, y es que a pesar de producir residuos altamente contaminantes, no hay políticas de remediación en esos países industrializados, y a ello le sumamos que los lugares para guardar o almacenar esos desechos nucleares se están agotando, y esto pasa pues en muchos países del mundo. No podemos negar que nuestro país presenta similares problemas, por lo que yo creería que mediante una adecuación de este concepto de justicia ambiental, extrayendo, claro, determinados aspectos, determinados términos de esa institución, podríamos reflejarla en nuestro contexto con el objetivo de conseguir esta tan anhelada justicia ambiental, pero que contemple a todos, contemple a todas las minorías y no sea privilegio de solamente un sector. Ahora, finalmente pasamos a la última lectura, que es el Estado y otros actores. En este punto me gustaría incidir sobre el contexto que tenemos actualmente referido a la degradación ambiental, los problemas ambientales. Y es que en contraposición a esto va a surgir una resistencia popular, muchas veces a favor del Estado o como aliado del Estado y muchas otras veces en contraposición al Estado. Ahora, en el sur global existe una pauta de cooperación internacional entre el Estado y las empresas que vendrían a ser uno de los actores a los que estamos haciendo mención. Ahora, sin embargo, los estados no solo comparten el escenario internacional con las empresas, sino también hay otros actores involucrados. Por ejemplo, en la formulación de políticas ambientales, otros actores que podemos hacer mención son organizaciones ambientales transnacionales, las mismas empresas transnacionales, ONGs, que participan considerablemente en la gobernabilidad ambiental internacional.
También tenemos organismos de la ONU u otras instituciones que se comportan en los mismos términos. En ese sentido, vamos a encontrar dos tendencias opuestas, una de mayor respeto de los derechos humanos por parte de los estados, pero también de mayores ataques a los derechos humanos debido al incremento del impacto ambiental sobre las personas. Entonces, en este punto, solo queda digamos, la resistencia con el propósito de hacer de nuestro mundo un mundo más sostenible. Y para estos fines es donde intervienen las organizaciones, los movimientos, las agencias internacionales. Ahora, en nuestro país, en estricto, también se trabajan con otros actores. Importantes empresas, organizaciones y agencias que van a estar involucradas en la gestión ambiental y la formulación de políticas en nuestro ámbito. No se puede, yo creo que no se puede contemplar dejar solo al Estado en estas tareas, pues evidentemente, cuanto más participación, el resultado es más democrático van a ser los planteamientos. Sin embargo, creo que en este punto, tal vez algo que se debería agregar o incorporar es a la academia, a universidades y estudiantes que se encuentren con el mismo nivel de importancia que estos actores internacionales que tienen, que expresan su opinión y su opinión se ve reflejada en las políticas que se plantean. Y evidentemente, como ya lo acabo de mencionar, esto es un proceso aún inconcluso en nuestro contexto y que al cual se le debería prestar mayor atención para hablar holísticamente de involucrar a otros actores y no solo parcialmente. Eso sería todo de mi parte. Doy pase a mi compañera Irene. Visión ecológica de la economía como sistema abierto necesariamente depende de la naturaleza para disponer de recursos y sumideros, impulsando una nueva teoría de intercambio ecológicamente desigual, contraria a la economía de saqueo, que quiere decir la extracción de productos de países y regiones pobres, que sin tomar en cuenta las externalidades locales provocadas por estos productos, o el agotamiento de los recursos a cambio de los bienes y servicios de regiones más ricas. Este dumping ecológico, que es el intercambio ecológicamente desigual, destaca el hecho de que en la mayoría de las economías extractivas son a menudo pobres y sin poder, por tanto incapaces de frenar la tasa de extracción de recursos o de imponer retenciones ambientales o impuestos al agotamiento de capital natural, incapaces asimismo de internalizar las externalidades o los precios o diversificar sus exportaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de los diamantes en África, en que llevan mochilas ecológicas y sociales que no se toman en consideración, y también en los casos de Perú, en la extracción de oro y cobre, en que internamente sufrimos muchos daños sociales y ambientales. La sobreexplotación de recursos naturales se intensifica cuando la relación de intercambio empeora para las economías extractivas, que tienen que encarar los gastos de la deuda externa y financiar las importaciones necesarias.
Las externalidades negativas resultan de actividades de exportación. Se puede en teoría económica convencional, haciendo la distinción entre el coste marginal social y el privado de la producción o extracción. Sin embargo, la valoración económica dependerá de los ingresos relativos y las relaciones de poder. Esta internalización de las externalidades acerca los costes de extracción y exportación de recursos naturales a los costes reales, pero las limitaciones políticas y sociales para agregar las externalidades a escala numérica única es lo que empuja el análisis fuera de la esfera neoclásica hacia la inconmensurabilidad de valores. En la economía ecológica y en la economía política se da énfasis a la falta de poder de aquellos que sufren de externalidades. En ese sentido, es significado el concepto de pasivos ambientales que surgen en América Latina de casos concretos de contaminación por la minería o por extracciones de petróleo. En el intercambio ecológico desigual nace por tanto de dos causas. La primera es al sur le falta muchas veces la fuerza necesaria para incorporar las externalidades negativas locales en el precio de exportaciones y en segundo lugar el tiempo ecológico necesario para producir los bienes exportados por el sur es frecuentemente mucho mayor que el tiempo necesario para producir los bienes manufacturados a los servicios que importan. La dependencia de las materias primas como fuentes de divisas no es una sabia política a largo plazo en muchos gobiernos, por ejemplo en África, ya que los recursos que son explotados en sitios específicos y exportados a una alta tasa casi siempre se agotan, sean renovables o no. También esos recursos que se exportan a una tasa lenta, en que la sustitución interviene, se vuelven económicamente obsoletos antes de que se agoten. También los recursos que se explotan más rápidamente que su renovación, las reservas se agotan lentamente. Desde el sur se exporta cantidades cada vez mayores de materias primas, en gran medida para pagar la deuda externa, hasta el punto de que la importancia de la deuda externa se mide con la comparación entre la exportación y el pago de la deuda externa. Es por eso que muchos países ven de manera positiva que hay una mayor exportación porque piensan que así pagan mejor la deuda externa. Pero estas cifras engañan muchísimo. Se explica que los incrementos, en la teoría latinoamericana del deterioro de la relación de intercambio, se explica que los incrementos en la productividad del sector de las exportaciones primarias se traducen en precios más bajos, por dos razones. Porque a pesar de los intentos de formar cárteles, hay muchos competidores internacionales, y segundo, porque los trabajadores son pobres, a menudo sin sindicato, y existe un mercado amplio de mano de obra desempleada, por lo que no aumenta la productividad. También la IPC intentó sugerir de que se intentara medir la disminución de la contaminación ambiental guiada por el cálculo de los costes económicos del cambio ambiental, incluyendo una estimación del valor económico de las vidas humanas que se perdería en algunos países pobres, pero tuvo fuertes quejas. Hay dos formas distintas de calcular la deuda de carbono. Primero, calculando el coste del daño que se hará. Segundo, calculando el coste de la disminución que no se hace. Muchas veces los gobiernos del sur no se toman en serio la política ambiental y ha permitido que el norte asuma una posición éticamente superior dentro del campo ambiental. Por ejemplo, los pescadores latinoamericanos fueron amonestados por haber matado delfines, mientras que la pesca de atún, eh, mientras que se sigue pescando atún para exportación. Esta ceguera selectiva por parte de la opinión pública en el que el norte no protesta en muchos casos de importaciones que provocan graves daños ambientales. Sería coherente con los intereses del sur destacar los daños locales y globales producidos por el aumento del comercio internacional del petróleo, gas, cobre, aluminio, diamantes, etc. Y también los beneficios gozados por los importadores al no pagar tales daños, beneficios que forman parte de su deuda ecológica. Para concluir, en el plano internacional, la deuda ecológica surge de dos conflictos ecológicos distributivos. Primero, las exportaciones de materiales y de otros productos de países relativamente pobres, y el segundo, los países ricos usan de manera desproporcionada el espacio y los servicios ambientales sin pagar por ellos hasta el desconocimiento de los derechos de los demás servicios. En países como Australia se ha intentado gravar los beneficios extraordinarios en la explotación del carbón y del hierro al impuesto a la renta de los recursos minerales, pero ha tenido oposición de que supuestamente reducirá la competitividad internacional del sector minero, aunque esto no tiene justificación, ya que desde hace 25 años la explotación del petróleo paga esa cantidad de impuestos y no se ha visto afectada. Por lo que podemos entender de que en Perú se necesita renegociar los impuestos a los sectores que hacen más daño al ambiente y que sea proporcional al coste ambiental. En la siguiente lectura
las relaciones entre la ecología y política y la economía ecológica, el conflicto entre la economía y el medio ambiente no solo se manifiesta en los ataques a los remanentes de naturaleza pristina, sino también en la creciente demanda de materias primas y de sumineros para los residuos en zonas habitadas por seres humanos y en el planeta en su conjunto. El argumento de que en general hay soluciones en las que todos ganas está muy lejos de ser cierto. El hecho de que las materias primas y su transporte sean baratos y que los sumideros tengan precio cero no es señal de abundancia, sino resultado de una cierta distribución de los derechos de propiedad, de poder y de ingresos. El componente histórico es clave para la noción del ecologismo de los pobres. Muchos de los conflictos sociales de hoy en la historia tienen un contenido ecológico, al intentar los pobres mantener bajo su control los servicios y recursos naturales que necesitan para su vida, frente a la amenaza de que pasen a ser propiedad del Estado o propiedad privada capitalista. El ecologismo de los pobres a menudo se expresa en el lenguaje de los antiguos derechos de propiedad comunitarios legalmente establecidos. En otras ocasiones exigen nuevos derechos comunitarios. Por ejemplo, los pescadores del Amazonas inventan nuevos derechos comunitarios contra los barcos pesqueros industriales externos en un conflicto similar al de Kerala u otros estados de la India. La justicia ambiental debe conservar su impulso inicial contra el uso desproporcionado de los recursos y servicios ambientales, yendo más allá de Estados Unidos y considerando problemas como los depósitos y sumideros de carbono. En el intercambio ecológicamente desigual, las externalidades provocadas por las empresas transnacionales, tanto dentro y fuera de Estados Unidos. También la justicia ambiental se convertiría en una fuerza para lograr sustentabilidad, ya que los conflictos para el acceso de recursos naturales o por las desigualdades en cargos ambientales pueden ser expresados de dos formas. Primero, pueden ser expresados dentro de un solo sistema de valoración, o pueden formar parte de la expresión posible de un conflicto ambiental a través de una disputa sobre el propio sistema de valoración al ser aplicado. Por tanto, la relación entre la ecología política y la valoración económica es la siguiente. El patrón de los precios de la economía dependerá de los resultados concretos de los conflictos ecológicos distributivos. Y los conflictos ecológicos distributivos no se disputan solo a través de demandas de compensación monetaria establecidas en los mercados reales o ficticios. Pueden ser disputados en otras áreas. La economía ecológica ha abierto un nuevo debate sobre el valor. Los economistas ecológicos están dispuestos a aceptar la existencia de muchos valores y por tanto usan métodos de toma de decisiones y de evaluación macroeconómica integral, que son capaces de comparar situaciones alternativas tomando en cuenta que hay valores plurales, los económicos, los sociales, los físicos, los ecológicos, los culturales. A veces los conflictos ecológicos distributivos se expresan como discrepancias de valoración dentro de un solo sistema de valor, pero muchas veces conducen a disputas. El campo emergente de la ecología política analiza las relaciones entre las desigualdades de poder y la degradación del medio ambiente. No solo se provoca daño a las especies no humanas y a las futuras generaciones de seres humanos, sino que en algunos sectores de la humanidad sufren daños desproporcionados debido a la degradación ambiental. Desde la perspectiva ecológica política, el enfrentamiento entre el crecimiento económico, la inequidad y la degradación ambiental debe ser analizado en términos de relaciones de poder. El poder aparece de dos formas distintas. La primera, la capacidad de imponer una decisión sobre otros, y la segunda, el procedimiento que, triunfando en apariencia sobre la complejidad, es capaz de imponer a todos la parte implicada un lenguaje de valoración determinado como criterio básico para juzgar un conflicto ecológico distributivo. Para concluir, el autor dice que el énfasis no debe estar en la resolución de conflictos ambientales, sino más bien en la exacerbación de los conflictos para avanzar hacia una economía ecológica, por lo que a pesar de las movilizaciones acaecidas al calor del avance de las industrias extractivas en Perú, sean en la respuesta ante lo que se consideran agresiones y amenazas a los recursos naturales y medios de vida de las poblaciones que se sienten afectadas, no existe una opinión pública conductualmente comprometida con las causas ambientales. Gracias. Ya terminamos.